Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. INVESH niega que hospitales móviles pongan en riesgo la salud del personal sanitario y pacientes, pero epidemiólogos piden mayores garantías al señalar el escándalo que ha precedido la compra de los hospitales. El Colegio Médico cuestiona el mal manejo de la pandemia y responsabiliza al gobierno por muertes del personal sanitario que pudieron evitarse si hubiesen tenido el equipo de protección biomédica indicado. Comisionado de Derechos Humanos advierte que de comprobarse denuncia del Colegio Médico, Honduras podría ser objeto de una demanda internacional. En su último sermón en el púlpito, sacerdote triniteco que murió por COVID-19 se indigna por mal manejo de la pandemia, la corrupción y el manoseo político de la ayuda humanitaria. Secretaría de Finanzas anuncia que no dará más plata a inversiones estratégicas de Honduras Invest, que deben conformarse con el presupuesto que tienen. Empresa ENCO y Aeropuertos de Múnich cierran filas a favor de Aeropuerto de Palmerola. Niegan que el Estado vaya a perder tras afirmar que 6 bancos respaldan la obra. Transportistas interurbanos se retiran de la prueba de pilotaje porque no le es rentable y piden les amplíen el número de pasajeros por unidad. Funcionarios de las Naciones Unidas salen a defender la nueva tarjeta de identidad. Destacan transparencia en la licitación de la firma ganadora y garantizan que el nuevo documento no puede clonarse. Libertad y Refundación se echa para atrás y nueva ley electoral no será presentada este jueves al Congreso porque condiciona que las elecciones primarias e internas se realicen con nueva tarjeta de identidad y censo electoral. Estados Unidos y las costas mexicanas se aprestan a recibir el potente huracán Laura, categoría 4, mientras en la convención republicana Melania Trump defiende a su marido y sus aspiraciones por reelegirse. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 26 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Precisamente este miércoles las autoridades de Inves Honduras salieron al paso de publicaciones periodísticas que alertan sobre la calidad de los hospitales móviles adquiridos en Turquía ante la falta de sistema de presión de aire para eliminar partículas virales, aspecto que niegan los interventores, pero que, de acuerdo a los expertos epidemiólogos, Inves Honduras está en la obligación de garantizar que los hospitales reúnan todas las condiciones de bioseguridad para no exponer a los médicos y a los pacientes ante las dudas sembradas por la forma en que fueron adquiridos. Ante las publicaciones periodísticas que señalan que los hospitales móviles no cuentan con un sistema de presión de aire negativa para eliminar partículas de la COVID-19, Inves Honduras afirma que los hospitales móviles sí cuentan con un sistema de extracción con filtro de aire EPA, que permitirá limpiar el aire de cualquier patógeno que se encuentre en el ambiente para los módulos de cuidados intensivos y de alta dependencia, lo que significa que no son una trampa mortal, aclaró la institución. De la denuncia periodística se hizo eco este miércoles el Colegio Médico de Honduras. Y son una trampa mortal para el equipo médico que va a trabajar ahí. Las enfermeras, los pacientes, los médicos, los técnicos de laboratorio, los técnicos de rayos X que van a estar dentro de esos hospitales móviles tendrán dificultades porque estos hospitales no fueron diseñados para una enfermedad que es capaz de producir tanta infección cruzada entre paciente y personal.
Inves Honduras agregó en su comunicado que todos los trabajos están coordinados bajo los principios de seguridad y calidad que permitan proteger de manera irrestricta al personal médico, de enfermería y de apoyo que trabajen en los hospitales móviles de aislamiento y a los pacientes que sean atendidos. Los filtros necesarios en las salas COVID permiten que las personas que ingresen a la sala respiren aire sin contaminación, explicó este neumólogo. El sistema de presión de aire negativo es un mecanismo por el cual un espacio reducido y cerrado, como una sala, por ejemplo, donde habrán pacientes COVID, implica que ese aire es succionado de manera que pueda circular un aire limpio completamente dentro de la unidad. Es un mecanismo que se utiliza en las salas de alto riesgo, por lo tanto, se vuelve crucial. Según el epidemiólogo Tito Alvarado, si estos módulos no contaran con el extractor de aire, los médicos tendrían que ingresar con un equipo de máxima seguridad y aún así el espacio sería altamente contagioso. Y mides la cantidad de virus que hay rondando con aerosoles, es enorme. Por lo tanto, ese personal debe estar totalmente protegido para que no se infecte. Y entonces, tengo entendido que esos hospitales que han venido aparentemente no tienen, no tengo evidencia, he oído que no tienen extractores de aire para que esté limpiando esa atmósfera que está dentro y eso es un problema que no debe ocurrir. Asimismo, las salas COVID del Hospital El Tórax y la nueva sala COVID del Hospital Escuela cuentan con un sistema de ventilación de presión de aire negativa y aún así el personal de salud debe ingresar con todo el equipo de bioseguridad ya que la carga viral continúa siendo alta como en todos los hospitales del mundo. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Este miércoles, el Colegio Médico presentó un informe de la situación del sistema sanitario a más de 5 meses de la pandemia, responsabilizando al presidente Juan Orlando Hernández y a la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, del mal manejo de la enfermedad y de la precariedad en la que se encuentra el sistema sanitario del país. El Gobierno de la República, a través del titular del Poder Ejecutivo, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, así como la secretaria de Estado en el despacho de salud, a través de la licenciada Alba Consuelo Flores, y contra quienes han ejercido la titularidad de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO por el manejo de los recursos de la emergencia sanitaria. Las autoridades mencionadas son responsables del estado actual del Sistema Nacional de Salud. La presidenta del Colegio Médico recordó que interpusieron el pasado 3 de abril un amparo en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia denunciando esta situación, asegurando que el gobierno disponía de recursos suficientes para abordar la COVID-19, adoptar acciones efectivas de fortalecimiento del sistema de salud y dotar al personal de medidas de bioseguridad. El Colegio Médico de Honduras espera que la Sala Constitucional cumpla con su atribución constitucional de conocer y resolver de manera independiente y pronta la garantía interpuesta, declarando con lugar la violación del derecho a la salud y a la vida por desprotección del primero y que ordene a las autoridades responsables las medidas inmediatas para fortalecer el Sistema Nacional de Salud. El gremio médico aseguró que la población continúa recibiendo atenciones inhumanas, sobre todo en el interior del país, y la falta de protección para el personal sanitario. El gremio médico también responsabiliza al gobierno por la muerte del personal sanitario a causa de la COVID-19 y el mal manejo de la pandemia, al afirmar que muchos de esos decesos pudieron prevenirse si hubieran contado con el equipo de bioseguridad adecuado y, según el comisionado de Derechos Humanos, de probarse ese extremo, Honduras podría ser llevada ante las instancias internacionales de justicia. El Colegio Médico denunció y responsabilizó al gobierno de la muerte de los 64 trabajadores de la salud que estaban luchando en la primera línea de batalla contra la COVID-19 por no contar con el equipo de protección adecuado. Creemos que se han violentado derechos humanos fundamentales a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud cuando no se nos dotó de equipo de protección personal adecuado. Ahí se
violentó el derecho a la vida a nuestros queridos compañeros de trabajo. Ya no están con nosotros. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos explicó que esta situación podría ocasionarle responsabilidades al país de carácter internacional, al ser dignatario de importantes convenios. Cuando estamos hablando de que puede existir un mal manejo de la pandemia, ya sea por deficiencia en proveer medicamentos, insumos médicos a pacientes o falta de equipo médico en los hospitales, a la atención deficiente que pudiera existir a pacientes contaminados, o porque el Estado no proveyó a tiempo de insumos de protección, de bioseguridad, de protección personal para médicos, para enfermeras, para el personal sanitario, y que como consecuencia de esas acciones existiera la muerte de una persona, pues perfectamente cualquier persona podría activar estos mecanismos y deducir responsabilidad nacional o internacional. Para miembros del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos y PRODE, las irregularidades en el uso de los recursos para atender la emergencia sanitaria ha contribuido a que no se garantice la salud de la población. Cuando los recursos no se destinan para la protección de los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud, el Estado está incumpliendo su deber de garantizar los derechos humanos haciendo este uso de los recursos. Más de 1.700 hondureños han perdido la vida por la COVID-19, por lo que este sociólogo asegura que el gobierno debe tener al menos responsabilidad moral por la negligencia con que se ha manejado la pandemia. Por ahora yo diría que tiene responsabilidad moral grandísima. Serán los conocedores, los responsables de aplicar la ley, de aplicar las normas, de investigar, de judicializar y condenar al Estado por toda esta situación de negligencia que ha ocasionado pérdidas de vidas humanas. El gremio médico también asegura que la cifra de muertes por coronavirus no es la que se detalla en las cadenas nacionales y que podría alcanzar una cifra arriba de los 5.000 fallecidos. De acuerdo a los entrevistados, la corrupción ha sido el factor principal para provocar el mal manejo de la pandemia y las muertes en Honduras. José Andino, Telenoticias. En uno de sus últimos sermones en su parroquia Santa Rosa de Lima, en el municipio de La Masica Atlántida, el sacerdote católico Mario Adín Cruz, quien falleció a causa del coronavirus, cuestionaba la falta de medicamentos y equipo en los hospitales públicos pese a los millonarios presupuestos destinados para la emergencia sanitaria. Imagínense con todos los billones que han llegado para esta pandemia, yo les aseguro que no tendríamos por qué ver que la gente se esté muriendo. Pero como no hay ni el medicamento ni las condiciones en nuestros hospitales, ¿pero por qué no hay? Porque no hay piso. Si había piso, pero se lo robaron. Esa es la cuestión. Unos pícaros que van a dar cuenta delante de Dios algún día, ¿sí? Esos malditos, porque son malditos, ¿sí? Que se han robado y están jugando con la vida, no solo de médicos, de enfermeras, de policías, de mucha gente, ¿o no? ¿Sí o no? De nuestra gente también. ¿Por qué no llega la cuestión? ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no llegan las bolsas solidarias a todos? ¿Por qué solo se quedan en un sector? ¿Por qué? Por el egoísmo nuestro. Eso nos separa de unos a otros, ¿sí o no? Colores políticos que nos separan, ¿o no? Durante varios años, el sacerdote Mario Adín Cruz estuvo apoyando a la juventud y siempre abanderó las causas sociales justas. En nuestra nota positiva le contamos la historia de un taller de artesanía que se ha dedicado a tallar la figura de los héroes en la primera línea de combate al coronavirus a base de porcelana fría y que por su simbolismo han cautivado a quienes las adquieren. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Con sus manos talla delicadas piezas en homenaje a los profesionales del área de la salud
que hoy lo están dando todo por salvar vidas en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y que se convierten en regalos de los que don Andrés se siente orgulloso de realizar en su pequeño taller de adornos artesanales modelados en porcelana fría. Agradecido con Dios primeramente y con todo el pueblo que nos ha apoyado, compartiendo, o sea, dando nuestro trabajo para regalarle a ellos. Médicos, enfermeras, microbiólogos, rescatistas y policías son los pedidos que se han popularizado tras la llegada de la pandemia, asegura este escultor, quien junto a su esposa, de quien aprendió la técnica, ha sacado adelante a su familia con su negocio llamado Artesanías Betel. Ya lo de las profesiones ya venía atrás, pero ahorita con la pandemia, como dice usted, sí ha servido para dar un regalo a una enfermera, a un doctor, a un militar, a un policía, a un bombero, como un halago, pues, un reconocimiento. Cada pieza es hecha con esmero, pintada a mano y con atención a cada detalle, según el gusto del cliente. Se modela a mano, con todas las medidas de limpieza. Se deja secando las partes, después se van ensamblando, como puede ver aquí, esto es una doctora en proceso. Se le hace el cuerpecito, las manitos, la gabachita, después va poniendo el pelo y así, hasta que va terminando. Y después se le colocan los accesorios. La venta de sus obras de arte se hace a través de la página de Facebook llamada Artesanías Betel, donde las personas pueden hacer sus encargos a su gusto con precios económicos que oscilan desde 220 lempiras como llaveros hasta 1,300 como lámparas. La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Más adelante aquí en el noticiero líder, Finanzas advierte a Inves que no le desembolsará más dinero. Cuando regresemos de la pausa, Mel Zelaya reconoce que por sí solo Libre no sacará del poder al Partido Nacional. Y también Comisión de Dictamen de Ley Electoral suspende su presentación programada para este jueves por tiro de libre, que exige censo nuevo con identidad para las primarias. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. El diputado del Partido Nacional, Osvaldo Ramos Soto, dijo este miércoles que las medidas de bioseguridad en los mercados no se cumplen en muchas ocasiones por la escasez de agua y porque las personas hacen algunas de sus necesidades sin cumplir con el lavado de manos. Por ejemplo, en los mercados, que son los centros de comercio donde más concurren las personas, bueno, ahí hay poca agua, hay pocos servicios sanitarios y la gente tiene necesidades fisiológicas, tiene que orinar, tiene que hacer pupú y de repente simplemente se bajan ahí, se sacan, hacen sus necesidades fisiológicas y no hacen recomendación a las medidas de bioseguridad, o sea, lavarse las manos, o sea, taparse el rostro. El parlamentario también lamentó que no se cumple con el distanciamiento social, facilitando así la propagación del virus.
La Secretaría de Salud comienza la fase de transición para recuperar a los pacientes positivos de la COVID. En un solo día se podrían reportar hasta 500 recuperados. Las regiones metropolitanas son las encargadas de realizar las llamadas correspondientes para agendar la cita de evaluación con los pacientes. Por eso el sistema de red del primer y segundo nivel, el cual nosotros, la Secretaría de Salud, ha estado en conversación, es para darle cita a estas personas, darle un seguimiento y evaluarlos, revisarlos clínicamente a través con el estetoscopio, que es el aparatito que les colocan en la espalda o en la parte de enfrente de los pulmones, para ver si esos pulmones no tienen ruidos pulmonares como roncos, sibilancias o crépitos, o que no haya presentado fiebre. Entonces, cuando se ha evaluado el paciente, entonces el médico dice, no, usted ya está recuperado, no hay ningún problema, se le extiende una constancia, se le va a extender una constancia a aquellas personas que lo soliciten, y los que no lo soliciten, pues igual no se le va a extender, pero siempre todos tienen que ser evaluados. Según Mejía, la persona puede acudir a los triajes y centros de salud que han estado atendiendo durante la pandemia, que tienen la facultad de extender el certificado de recuperado al paciente. Este día se realizaron 1.480 pruebas PCR, encontrando nuevos positivos 772 para un total de casos a nivel nacional de 56.649. Se han reportado 44 fallecidos, un total de decesos a nivel nacional de 1.747. También se reportan 45 recuperados para sumar 9.169. Nos vamos acercando ya a los 2.000. Ayer la Asociación de Funerarias, advirtió que producto de la COVID han fallecido en Honduras un poco más de 4.000 personas. Hoy el Colegio Médico dice que al menos 5.000 son los fallecidos por la COVID-19. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Finanzas anunciaron este miércoles en su cuenta oficial de Twitter que, considerando la limitación de recursos financieros del Estado, en este momento la CEFIN no puede otorgar más presupuesto a Inves Honduras del que ya fue aprobado. Por tanto, sentencian que esa institución debe administrar su presupuesto conforme a las normativas presupuestarias vigentes. Las autoridades interventoras de Inves han reiterado la necesidad de otorgarle más presupuesto para poder culminar proyectos inconclusos por la pandemia. Luego que el Instituto Nacional del Transporte aprobara la circulación del transporte urbano para 7 rutas de la capital como parte del pilotaje, los dueños de las unidades decidieron no continuar, al considerar que el 50% de pasajeros que les permiten no es suficiente para cubrir los gastos de operación. Salieron algunas rutas, pero los mismos compañeros dijeron que no podían porque en la noche tuvieron que ellos desembolsar alguna cantidad de dinero, más de 1,000 pesos, para poder pagar los costos de operación diarios. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad? Sin embargo, estamos con la mejor voluntad y el gobierno también, pues en estas últimas pláticas que se han tenido, se han ampliado y han dicho de que van a tratar de resolver esto para poder dar una reapertura que sea razonable y de paso, pues de que sea justa para nosotros en el aspecto de poder cubrir la operación diaria, ¿no? El dirigente del transporte espera llegar a un acuerdo con las autoridades para que les permitan movilizar a los pasajeros en un 80% de la capacidad de las unidades. El presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Mario Canaguati, manifestó que el verdadero reto de la reapertura es la oportunidad de volver a producir y adaptarse a la nueva realidad pese a las situaciones difíciles que se han experimentado a lo interno de las empresas, así como las dificultades para mantener activo el recurso humano, pero que gracias a la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad se ha tenido la oportunidad de retornar al trabajo. Y como resultado de toda esta vivencia, debo decir que soy un nuevo creyente de la nueva normalidad, puesta en términos de expectativa y no en términos de retorno. Nueva normalidad en ninguna circunstancia debe significar el retorno al mes de febrero del 2020. Todo lo contrario, debe significar superar la pandemia con la vista puesta en el futuro, en nuestro mejor momento. Pero ello
no se alcanzará por inercia. La nueva normalidad exige visión, requiere planificación, preparación y trabajo. Como el resto de los sectores productivos del país, el impacto de la COVID en la maquila alcanzó hasta un 77% de las exportaciones, señaló Canaguati. El municipio de Villanueva, que en el inicio de la pandemia fue uno de los más afectados, hoy poco a poco ha ido reactivando su economía y ya el rubro del transporte de mototaxi se ha sumado a estas actividades con el visto bueno de las autoridades, ya que es el medio de transporte que con más frecuencia ocupan los habitantes de este municipio para movilizarse. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Hasta la semana anterior, Villanueva, con 1.147 casos COVID activos, 51 fallecidos y 246 recuperados, se ubica en el tercer municipio del departamento de Cortés con más contagios, pero la necesidad de reactivar la economía, sobre todo entre los comerciantes del sector, se manifiesta en su zona céntrica, donde la mayoría de los negocios ya están operando. Y hoy se sumaron las mototaxis, el medio de transporte más común entre sus vecinos. Un rubro que ha sufrido bastante, los mototaxistas, taxis, microbuses. Hemos estado apoyándolos al transcurso de estos 5 meses con no gran cantidad, pero algunos granos básicos. Pero ahorita con las inquietudes de ellos y con los esfuerzos de que muchos modificaron sus unidades, pues decidimos darles un apoyo sustancial, un apoyo interinstitucional. Para la reactivación se han modificado las unidades y se ha limitado la cifra de pasajeros. Además, hay reglas para su circulación. Lo estamos haciendo de acuerdo a la fase que estamos. En este caso, pues estamos, el 20% son las unidades que van a salir. Si ustedes pueden ver en las tomas, hemos identificado por colores las unidades. O sea, el día de hoy ya oficialmente están saliendo las unidades color, con sticker color anaranjado. El día de mañana salen las de color amarillo. Después de 5 meses inactivos y sin fuente de empleo, este visto bueno ha permitido que los trabajadores del rubro acudan en masa a capacitarse para retomar su labor con las medidas de bioseguridad del caso. Estamos diciéndole a todos los compañeros que el requisito, ¿verdad? Andar con bioseguridad, compartir la moto, solo andar 2 personas, ¿verdad? Y cada vez que se suba las personas que tengan que andar su mascarilla. El que no ande su mascarilla no la suban, ¿verdad? Porque ahí se va arriesgando él y la persona que va al lado. Cada día, en cumplimiento a las disposiciones por la fase en la que se encuentra el municipio, circularán 120 unidades que representan un 20% de las mototaxis que hay en la zona. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Luego de las denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción, ejecutivos de la concesionaria Palmerola International Airport defienden la construcción de la terminal aérea en Comayagua. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Ejecutivos de Aeropuertos de Múnich y de la empresa EMCO, que manejará la concesión del aeropuerto de Palmerola, aseguraron este día que no existe ninguna irregularidad en el proyecto, como lo denunció el CNA en un informe que presentó, y señalaron que tienen el respaldo de 6 bancos nacionales quienes están financiando la obra, los cuales ya se hubiesen retirado si hubieran cosas oscuras. Entonces, si hubieran inconsistencias en un contrato, la mínima sospecha haría que los bancos no nos dieran ningún financiamiento. No debería existir financiamiento ante inconsistencia en un contrato. Además, dijo que no es cierto que el Estado de Honduras está aportando más dinero que la empresa EMCO. Como dice el informe, Fleming explicó que existen 3 aportantes en el proyecto. EMCO con 89 millones de dólares, el Estado de Honduras participa con 68 millones de dólares y existe un aporte por 54 millones de dólares que son recursos de la reconversión de deuda que España donó para el proyecto. Lo que pasa es que el CNA asuma los fondos de España. Los fondos de España no son fondos del Estado, son deuda de Honduras que el gobierno español, a quien debemos agradecerle esa gestión, viene y toma la deuda que nosotros tenemos como hondureños y nos dice, se las voy a regresar
pero en vez de regresárselo en efectivo al Estado, le dice, se lo voy a regresar financiándole una obra. También dijo que esperan recuperar las aerolíneas que anunciaron su retiro de operación de Toncontín y aumentar el número de pasajeros. Las declaraciones las brindaron al retornar al país procedentes de El Salvador, a donde la empresa hondureña EMCO, en alianza con Aeropuerto de Múnich, participaron en la licitación para operar la terminal de carga en el aeropuerto de Comalapa. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Bueno, seguramente estas últimas declaraciones de Peter Fleming van a generar mucha controversia en el país. Esos fondos de la reconversión son del Estado de Honduras. Son del Estado de Honduras. Es cierto, España dijo, no se me pague esa deuda, Estado de Honduras, reconvertamos esa deuda para que ustedes la orienten a la construcción de un aeropuerto, de una terminal aérea. Pero tampoco dijo el Estado para que le sirva a la empresa concesionaria. Esos fondos deben interpretarse como fondos del Estado de Honduras. En este caso, son fondos que respaldan al gobierno de la República en esta asociación con la empresa privada para construir esa terminal aérea. Seguro que habrá controversia, pero esos fondos de la reconversión deben asociarse al capital que el Estado de Honduras está poniendo conjuntamente con la empresa privada para construir una terminal aérea. Digo que seguramente habrá mucha, pero mucha controversia sobre este tema. Mel Zelaya reconoce que por sí solo Libertad y Refundación no sacará del poder al Partido Nacional. Y también Comisión de Dictamen de Ley Electoral suspende su presentación programada para este jueves por retiro de libre, que exige censo nuevo con identidad para las primarias. Antes, en nuestra sección educativa financiera, conozca en qué consiste el principio de Pareto, mejor conocido como la regla 80-20. Educación Financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. El principio de Pareto o la regla 80-20. El economista italiano Wilfredo Pareto, quien falleció hace 97 años, descubrió la regla 80-20 o el principio de Pareto. Según esta regla, el 80% de los resultados se pueden conseguir con el 20% de esfuerzo y de tiempo. Pero ¿cómo se puede aplicar este principio en las finanzas personales? Veamos. Primero, identifica el 20% de las cosas que le generan la mayoría de sus gastos. Identifique en cuál de todos esos gastos puede reducir costos. Por ejemplo, si el costo por el servicio de Internet es muy alto, cotice con otros proveedores y compare precios y calidad y busque al proveedor que le permita mayor ahorro. Si usted es amante de las películas y el 80% del tiempo las disfruta en casa con su familia, no hay problema, porque el costo no es muy elevado. Pero si al contrario, el 80% de las veces prefiere pagar para verlas, esto sí altera fuertemente sus finanzas y hay que tener cuidado. Si descubre que durante el 80% del tiempo viste de jeans, en la siguiente compra de ropa, no gaste tanto en pantalones de tela, faldas o vestidos. Mejor compre jeans de mejor calidad y no malgaste su dinero. Aplique el principio de Pareto en todas sus finanzas y verá cómo le ayuda a organizar y administrar de una manera más eficiente su dinero. Educación Financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del... Para el expresidente Manuel Zelaya Rosales, la única forma de sacar al Partido Nacional del poder es por medio de alianzas entre la oposición, ya que ningún partido político podrá lograrlo con sus propias fuerzas. Que las alianzas son el recurso más viable para sacar al Partido Nacional, que ya tiene 11 años prácticamente
de estar en el poder y que no han respondido ante las expectativas ni de la empresa privada, ni de la oligarquía, ni de la sociedad civil, y han destruido institucionalmente el país. Más bien la clase política hoy se ve como una mafia política. Creo que el Partido Nacional ya no tiene el derecho para seguir. Zelaya también señaló que Salvador Narrala no defendió el triunfo en 2017 y lamentó que no vea la política como algo serio, sino como una narración de un partido de fútbol. Salvador, nadie le puede quitar su capacidad de comunicación que tiene. El problema es que él confunde la narración de un partido político de un partido de fútbol con la actividad política. Aquí, si usted dice una cosa hoy, debe sostenerla y debe ser coherente. Sin embargo, después de que Libre le entregó absolutamente todo en una negociación que se le dio lo más preciado de una campaña política, que es la piedra preciosa, que es la candidatura a la presidencial, nosotros nos quedamos con la organización y el cuerpo, porque esa fue la negociación que se hizo. De la misma manera informó que desde el Consejo Nacional Electoral, Rixi Moncada, representante de Libre, dará el voto a favor para que se inscriba el Partido Salvador de Honduras. Esta tarde el proyecto de decreto de la nueva ley electoral que la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional sometería mañana jueves a discusión y aprobación en la Cámara de Diputados ya no se dará, pues el Partido Libertad y Refundación Libre en las últimas horas se retiró de este proceso al volver a exigir una nueva tarjeta de identidad y un nuevo padrón electoral para las elecciones primarias de marzo próximo, informaron fuentes políticas a Telenoticias. Asimismo, el diputado de Libre, Sergio Castellanos, confirmó la versión a medios radiales. La petición de Libre vota los acuerdos de una reforma o la aprobación de un único artículo para cuadrar los tiempos del calendario electoral con el enrolamiento que realiza el Registro Nacional de las Personas, concertado hasta ahora. Los integrantes de la Comisión de Dictamen esperan superar este obstáculo en lo que resta de la semana para someterlo finalmente la próxima semana a la Cámara Legislativa, pues se acorta el tiempo para convocar a elecciones y hasta ahora no hay nueva ley electoral. Las dudas sobre la nueva tarjeta de identidad que han circulado en las últimas semanas fueron despejadas este miércoles por los funcionarios del PNUD de Naciones Unidas que acompañan este proceso. Al detallar los pasos que siguieron a la licitación, la empresa ganadora, así como las garantías de calidad y seguridad que tendrá el nuevo documento, el cual difícilmente podrá ser alterado o falsificado. ¡Devuelvan lo robado! Luego de las dudas y aisladas descalificaciones al proceso de identificación nacional que acompaña el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al administrar los recursos del contrato de préstamo, su representación diplomática salió este día a hacer las aclaraciones respectivas sobre la transparencia de todo este proceso. Toda la base de licitación, el proceso, la adjudicación va a estar o ya está subida en nuestra página web del pnud.org. Nosotros tenemos, bueno, y le digo, ¿no? El contrato se adjudicó por $1.157.000 que incluye la provisión de las tarjetas a $1.88 incluyendo el sobre, pero también el transporte y la asistencia, el soporte técnico de la empresa. Aclaran que Naciones Unidas trabaja en procesos registrales en unos 170 países en todo el mundo con las mismas reglas de eficiencia y transparencia y que en efecto se suspendió un primer proceso de adjudicación para elaborar la nueva tarjeta de identidad hondureña y se contrató a la multinacional Thales Group que daba otras garantías de calidad y seguridad.
nosotros tuvimos que suspender esa licitación por la simple y sencilla razón de que sobre la marcha empezamos a identificar nuevos requerimientos que iban a ser necesarios para la tarjeta de Honduras. Ante la necedad de las acusaciones que desacreditan el proceso de enrolamiento y la seguridad del nuevo documento de identidad, el asesor de Naciones Unidas en biometría e identificación, Shahin Halima desde Túnez, insistió hoy que duplicar o perforar las medidas de protección del documento hondureño es una tarea materialmente imposible. Incluye también esta parte de la huella digital dactilar, que es encriptada con llaves que son casi imposibles a romper. Estamos hablando de, se necesitaría, sin acceso físico a todo eso, se necesitaría millones de años para romper esta encriptación que existe en esta tarjeta. También en la misma comparecencia en el programa de televisión Frente a Frente se insinuó que todas estas aclaraciones están más dirigidas al hondureño común para su confianza y conocimiento que a quienes desde su trinchera política ven la nueva tarjeta de identidad como un documento solo para ejercer el sufragio. Aquí mismo el oficial jefe del Banco Centroamericano de Integración Económica, Manuel Torres, aseguró que ese ente regional respalda con $63 millones de financiamiento el proceso, una porque le apuesta a la democracia del país y otra por la confianza que inspira el manejo y la conducción de Naciones Unidas. Nuestros equipos técnicos revisan, validan toda la información técnica, la información financiera derivada de la ejecución del PNUD, y esa es una información pues que la recibimos y la valoramos, y al momento, al día de hoy, pues hemos desembolsado aproximadamente $11 millones. Estamos próximos a hacer un segundo desembolso, pero los recursos financieros por $63 millones están garantizados a través de un financiamiento del Banco a la República de Honduras. A manera de respuesta por las acusaciones de un dirigente político del patio local que llegó a decir en las últimas horas que las Naciones Unidas es el organismo más corrupto del mundo, el representante del PNUD en Honduras, Richard Barat, dice que en la actualidad ellos conducen 5.400 proyectos a nivel global y que tienen hoy por hoy el título del organismo mundial más transparente del planeta. Frente al nuevo proceso electoral que se avecina a partir de marzo del próximo año, crece en el país la desconfianza de la ciudadanía hacia los liderazgos políticos, los partidos políticos y hacia la cooperación internacional, última que ha sido la que más apuesta a que fortalezcan los procesos democráticos en Honduras. 4 partidos políticos legalmente inscritos y uno en formación coinciden en las afueras del Consejo Nacional Electoral para pedir claridad, pero sobre todo transparencia en las próximas elecciones primarias y generales. No queremos más muertos votando, no queremos más personas inhabilitadas, no queremos más traslados fraudulentos. Queremos que se respete la voluntad soberana del pueblo hondureño. En el numeral 1 del comunicado conjunto, estas fuerzas políticas de la oposición dejan caer todas sus dudas y sus peores temores al insinuar que el cronograma electoral fácilmente podría terminar en una constituyente. Primero, exigimos el cumplimiento del cronograma electoral y condenamos toda acción que busque el rompimiento de la ley electoral y de la Constitución de la República por parte de Juan Hernández y líderes cómplices de otros partidos que pretendan la imposición ilegal de una Asamblea Nacional Constituyente. A renglón seguido denuncian que el proceso electoral en desarrollo no es ni creíble, mucho menos transparente, y según ellos, la manipulación viene de fuerzas ocultas del Partido Nacional y de Libre. Ese es el asunto que hay que investigar periodísticamente. ¿Por qué Libre no se siente parte de la oposición? Entonces, nosotros somos la mayoría, somos la oposición. Ahora, si Libre está haciendo cogobierno, y esto lo digo con todo respeto para las bases, porque tienen puestos aquí, hay una gran cantidad de empleados de Libre, en el Congreso hay una gran cantidad de empleados de Libre, y en otras instituciones del Estado. Respaldan todos estos señalamientos con la aclaración que a estos encuentros dejó de asistir la dirigencia del Partido Libertad y Refundación, pese a las reiteradas invitaciones, dicen, un claro síntoma que la oposición política del país está dividida y donde al parecer nadie cree en nadie. Si aún así no hay confianza todavía, significa que no hay confianza
en los partidos políticos ni en los funcionarios que han nombrado en esos cargos. En el caso del Proceso Nacional de Identificación y Depuración del Censo Electoral, este grupo de partidos políticos no solo cuestiona su transparencia, sino que también dudan que salgan con todo este proceso antes de las elecciones primarias del próximo mes de marzo. Pero hay algunos otros sectores que le sugieren a la oposición política pasar del lamento a la propuesta, sobre todo en medio de esta encrucijada e incertidumbre social, política y económica que vive el país. Ulises Aguirre, Telenoticias. Más adelante, tribunal decide abrir juicio oral y público en contra de David Castillo por crimen de Berta Cáceres. Fraude y estafa fue capturado Marvin Reinieri Vázquez Velázquez, de 62 años de edad, hermano del general en condición de retiro y ex jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vázquez Velázquez. La detención se registró en la colonia San Miguel de la capital y fue ejecutada por la Unidad de Delito Financiero de la DPI. Según el expediente, el detenido solicitaba sumas de dinero a algunas personas a cambio de importar vehículos de los Estados Unidos, pero al parecer le quedó mal a uno de sus clientes, quien presentó la denuncia. El detenido fue trasladado a San Pedro Sula, donde fue abierta la causa. Un juzgado de letras con jurisdicción nacional resolvió este miércoles decretar auto de apertura a juicio oral y público en contra de Roberto David Castillo Mejía, exgerente de Desarrollos Energéticos DESA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de asesinato en perjuicio de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores. La audiencia se desarrolla desde la semana pasada de forma virtual, en la que las partes evacuaron las pruebas documentales y testificales que fueron evaluadas por el tribunal antes de emitir el fallo esta tarde. Se espera se fije la fecha que dará inicio al juicio oral y público. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción declaró no al lugar la revisión de la medida de prisión preventiva al exfuncionario de la Suplidora Nacional de Productos Básicos Banasupro, Víctor Samuel Ancheta Castro. La Competencia Nacional en materia de corrupción ya notificó a las partes procesales acerca de esta resolución, donde se declara no al lugar la revisión de la medida cautelar de la prisión preventiva que fue solicitada por la defensa del imputado Víctor Samuel Ancheta Castro por los extremos expresados, y que los documentos sean presentados en la defensa y se agreguen los antecedentes en la causa correspondiente. La motivación que tuvieron los honorables jueces del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción es que las medidas cautelares cumplen con la finalidad del aseguramiento dentro del proceso penal y las mismas son adoptadas por el órgano jurisdiccional competente. El exfuncionario fue capturado el 13 de junio de 2018 por el caso de otorgamiento de becas de la Secretaría de Salud a personas ajenas de cualquier área sanitaria. Un grupo de 50 notables ciudadanos hondureños presentó en las últimas horas un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en contra de los actos o hechos del Congreso Nacional que violentan derechos constitucionales como la elaboración, discusión, aprobación, publicación y la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en medio de un estado de excepción o suspensión de garantías constitucionales. Estos diputados, propietarios y suplentes, teniendo el pleno conocimiento de que no lo podían hacer, participaron en la producción del nuevo Código Penal, que teniendo una prohibición por la ley, lo hicieron, a sabiendas de que tenían también un claro conflicto de interés, porque la ley les prohíbe legislar para sí. Nosotros, como demandantes o recurrentes, esperamos que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, resuelva con independencia judicial. El texto. También este grupo de hondureños solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la OEA, a la Unión Europea y a la Embajada de los Estados Unidos que en el ámbito de sus competencias sean observadores y veedores del presente proceso de acción de amparo. Al Centro Penal de Choluteca fue remitida la madre que le quemó las manos a su hijo de 8 años de edad tras una audiencia de declaración de imputada. Según un equipo de investigación, el pequeño
será sometido a varios castigos severos hasta llegar a herirlo con un arma blanca tipo cuchillo. Mientras tanto, el menor quedará en custodia de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF. Que nosotros no somos jueces para determinar qué grado de culpabilidad, no nos limita en ningún momento a que nosotros podamos dar una medida de protección, y en este caso pues nosotros antes de entregarlo a la mamá tenemos que dar un proceso de investigación, una medida de protección con algún familiar. Si los familiares no se hacen cargo, pues DINAF actuará de oficio en cuanto a un ingreso a familia solidaria o centro de protección. Sin embargo, es importante también hacerle de su conocimiento que nosotros no es que les quitamos los derechos, la madre puede reivindicarse, puede cambiar, puede tener algunas conductas mejores, puede someterse a procesos psicológicos de control de ira y todo, y eventualmente puede recuperar a su niño. La progenitora de 28 años de edad, residente y originaria de la colonia Inmaculada Concepción de Choluteca, expresó en su afán de salvarse que realizaba estas acciones a manera de castigo. El abogado Juan Carlos Sánchez, apoderado legal de David Castillo, quien guarda prisión por la muerte de Berta Cáceres, aseguró este miércoles que fue notificado que el juicio contra el expresidente de la empresa DESA lo elevaron a juicio oral y público. El profesional del derecho denuncia que sustrajeron del expediente un peritaje original ejecutado por un forense mexicano y dejaron una copia sin firma ni sello del secretario. Solicitamos al juez y comunique, en este caso al fiscal general, las irregularidades y los delitos por sustracción de documentos que se cometieron en el presente proceso, ya que nosotros estamos presentando la copia original que en su momento fue recibida por el secretario de Letras, en donde obra el sello original y la firma original del secretario sobre la copia debidamente firmada por el perito. También indicó que existe intervención de senadores norteamericanos y presión de organizaciones no gubernamentales que apoyan este tipo de casos por los subsidios que reciben. Señaló que presentaron un escrito denunciando lo ocurrido porque el juez se pronunció que no existe el peritaje en el expediente y el que está carece de firma, y con eso David Castillo prácticamente va con dirección a la cárcel, expresó Juan Carlos Sánchez. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Ponga atención a lo que le voy a presentar. Mire el extremadamente poderoso huracán Laura. En eso se ha convertido Laura, que pasó muy cerca del Caribe y que nos ha estado dejando una línea de inestabilidad en el territorio. Bueno, esta mega turbina está ya azotando con fuertes lluvias esta noche el suroeste de Luisiana, Texas, y bueno, se aproxima con sus bandas poderosas, por lo que el centro de huracanes está advirtiendo que es un fenómeno extremadamente peligroso con vientos de 230 kilómetros por hora. Es categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, señores, y para las próximas horas esperan inundaciones, marejadas y, bueno, los pies que se habían calculado en que podía elevarse el mar en la costa, ahora puede llegar a 20, se había calculado que a 11 el máximo, bueno, ahora está llegando a 20 y los vientos extremadamente peligrosos, y todavía tiene que fortalecerse un poquito más antes de tocar tierra. Mientras en el Pacífico aparece Hernán y Cel, dos nuevas tormentas tropicales, y ambas apuntan a Baja California Sur, lastimosamente. Aquí está justamente las trayectorias de que tenemos una temporada extremadamente activa que ya se había previsto justamente por el calentamiento de nuestra tierra, que está ocasionando diferentes trastornos, y estos fenómenos están alimentando por la cantidad de vapor de agua que está saliendo. Sobre Centroamérica, pues continúa esa línea de inestabilidad que está ligada a este extremadamente poderoso huracán Laura, y para esta próxima jornada otra línea de inestabilidad se agrega en sociedad con la zona intertropical de convergencia, y seguirá abundante humedad ingresando a nuestro territorio, lo que garantiza que las lluvias no den tregua, y tanto en el territorio hondureño, Guatemala, El Salvador y la parte baja de Centroamérica continúen copiosamente esas precipitaciones. Así estamos, tomen precauciones, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. En su cuenta de Twitter, el presidente Juan Orlando Hernández ha escrito: seamos solidarios, pongámonos en los zapatos de los pequeños emprendedores. Es urgente salvar empleos y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Escuchamos el audio que acompaña este mensaje del presidente en Twitter. En Honduras no nos cruzamos de brazos ante la pandemia.
y actuamos anticipadamente para apoyar a los que levantarán este país. Me refiero a la micro, pequeña y mediana empresa, en las que miles de emprendedores encuentran el sustento para ellos y sus familias, pero además son el grupo de empresarios que más empleo generan en el país. Reconozco que lo que hemos hecho no es suficiente. Necesitamos apoyarles más y ahora. Reitero mi petición tanto a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, al Banco Central de Honduras, al Congreso Nacional, a los bancos privados, cooperativas, financieras, que nos pongamos en los zapatos de estos emprendedores. Por favor, piensen en miles de negocios que tienen meses de estar cerrados y por tanto no han producido nada, no han producido ingresos. Debemos de hacer algo por ellos. Es urgente la aprobación del Plan Financiero de Rescate Solidario. Actuemos ya, por Honduras. Era el presidente Hernández. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. Médicos señalan al gobierno por el mal manejo de la pandemia, advierten que algunas muertes del personal sanitario pudieron evitarse y CONADE indica que si esa denuncia es cierta, Honduras podría ser demandada internacionalmente, mientras INVESH niega que hospitales móviles sean de mala calidad y pongan en riesgo la salud. Escuche por qué, según el diputado Ramos Soto, en los mercados no se siguen las medidas de bioseguridad. Bueno, ahí hay poca agua, hay pocos servicios sanitarios. Y la gente tiene necesidades fisiológicas, tiene que orinar, tiene que hacer pupú y de repente simplemente se bajan ahí, se sacan, hacen sus necesidades fisiológicas y no hacen recomendación a las medidas de bioseguridad. Las autoridades estadounidenses y mexicanas se preparan para el arribo del huracán Laura, categoría 4, que según el Centro Nacional de Huracanes es extremadamente peligroso. Cerramos la emisión estelar en minutos, preso número 1. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. INVESH niega que hospitales móviles pongan en riesgo la salud del personal sanitario y pacientes, pero epidemiólogos piden mayores garantías al señalar el escándalo que ha precedido la compra de los hospitales. En su último sermón en el púlpito, sacerdote triniteco que murió por coronavirus se indigna por mal manejo de la pandemia, la corrupción y el manoseo político de la ayuda humanitaria. Secretaría de Finanzas anuncia que no dará más plata a inversiones estratégicas de Honduras INVESH y que deben conformarse con el presupuesto que tienen. Transportistas interurbanos se retiran de la prueba de pilotaje porque no les es rentable y piden les amplíen el número de pasajeros por unidad. Funcionarios del PNUD de las Naciones Unidas salen a defender la nueva tarjeta de identidad. Destacan transparencia en la licitación de la firma ganadora y garantizan que el nuevo documento no puede clonarse.